Gracias. Saludo especial para ustedes. Tengan la más cordial bienvenida a su canal Decente y a estos nuestros espacios en vivo de las 3 de la tarde los sábados, ese espacio que hemos llamado nuestra clase. Hoy hemos tenido también dificultades que afrontar, pero buscamos una manera interesante de solucionarlo. En este momento yo envié por WhatsApp, no alcancé a hacerlo por otros medios, pero envié por WhatsApp el enlace para que directamente muchas personas pudieran entrar a compartir también en el en vivo y estén con nosotros en este momento en esta clase. Por acá tengo a Arturo Sánchez, que está aquí en Cali. Tengo a un colega y gran amigo, Juan Fernando Arango, psicólogo, que tiene una magnífica empresa de consultoría que se llama Equipoder, a la cual le hago la cuña. Nos acompaña Albeiro Jaramillo desde Londres, tiene una emisora romántica para nosotros los latinos que se llama Palpitar Estéreo, que es fantástica. Un saludo, Albeiro. Y bueno, de pronto tenemos la fortuna de ir viendo que más gente entre. Esto que se está grabando va a quedar subido en YouTube para que igual no se pierda la clase de hoy, simplemente pues que va a ser, no va a ser presencial para muchos. Pero bueno, estas contingencias ocurrieron muchas veces en nuestra vida normal académica y universitaria, así que bueno, lo importante es que el tema lo abordemos y que la gente tenga el acceso a él. Yo voy a dejar la puerta abierta para que Albeiro, para que Juan Fernando, para que Arturo, en el momento en que quieran participar, complementar, preguntar, indagar, cuestionar, pues bienvenidos el aporte de ellos. Miren que normalmente lo hemos hecho por el chat tradicional de YouTube. Esta vez habrá la oportunidad de que incluso lo hagan de una manera mucho más directa. Así que por ese lado también creo que esta va a ser hoy una experiencia diferente. Voy entrando en materia para que no nos coja demasiado el tiempo y para no abundar. Francisco, Sí, Arturo. Francisco, para que de pronto no pasa el tiempo y se me olvida, que nos comparta el link, Albeiro, que nos comparta el link de la emisora para volvernos fan de la emisora, ¿vale? Claro que sí, Arturo, excelente. Claro que sí. Y vamos a hacer una cosa, yo lo voy a enviar por WhatsApp, que yo lo tengo, ahora que terminemos el programa. Y si Albeiro nos está escuchando y lo puede enviar aquí por el chat interno, pues mucho mejor. Pero cuenta con que además en la descripción de este video lo voy a adjuntar. Gracias, Arturo, por ello. Y te cuento además que, aparte de muy buena música, él tiene ahí grandes entrevistas con figuras de la balada romántica del ayer, de hoy. En fin, entonces es una emisora muy interesante que desde Londres Albeiro ofrece para el mundo. Bueno, vamos entonces entrando en materia. Este tema de levitación acústica, si ustedes lo recuerdan, para quienes ven las clases con regularidad, estábamos pensando en proponerlo y desarrollarlo desde el año pasado. En diciembre habíamos hablado de ello, pero siempre se fueron sumando una y otra cosa para ir abordando otro tipo de temas. Así que esta vez definitivamente era el momento ya de abordar un tema tan interesante como este. Voy a dejar también en la descripción de este video, cuando lo suba a YouTube, voy a dejar el enlace principal frente al cual derivé o desarrollé el tema de levitación acústica. No fue la única base, pero debo admitir y reconocer que fue la principal. Y quiero hacer una pequeña cuña porque vale la pena. Es un canal en YouTube que se llama El Universo Dentro de Ti. En inglés, ¿no? Universe Inside You. El universo dentro de ti. Es un canal que tiene videos muy buenos donde el trabajo de investigación, de exploración de lo que ellos van de la temática que aborden, ellos abordan diferentes temáticas, siempre es muy bien logrado, muy bien abordado. Entonces voy a dejar también en la descripción de este video el enlace de YouTube para que quien quiera ver con mayor precisión, profundidad, el tema tenga allí una importante base para ello. Yo voy a dar en este espacio algunas reflexiones generales al respecto y a dejar inquietudes frente a este tema.
Bien, entonces quiero iniciar un poco con ustedes haciendo una retrospectiva nostálgica. Yo creo que quienes han seguido este canal saben que yo soy un tipo retro a morir. Y bueno, en ese sentido, pues no olvido una serie de televisión que nunca tuvo el impacto de los Picapiedra. Estoy hablando por lo menos aquí en Sudamérica, quizás en Latinoamérica, ¿cierto? Y eran series además norteamericanas, pero que, digamos, recreó lo que podía ser la sociedad futurista, la que iba paralela a los Picapiedras, que eran me acabo de olvidar. A propósito, saludo a Juan Carlos Correa, que está entrando. Los supersónicos, los supersónicos. Exactamente, los supersónicos. ¿Quién fue que sopló que no alcancé a oír? Ah, Juan Fernando. Juan Arango. Sí, exactamente. Gracias, Juan. La importancia de un metido a tiempo, ¿viste? Totalmente. Los supersónicos de alguna manera ya nos plantean una sociedad futurista, si recuerdan las imágenes, unas ciudades en las nubes. Quizás en esa época pues uno no se imaginaba todavía el asunto de la levitación, de ciudades y demás, pero de alguna manera era una serie que planteaba ello, ¿no? Vuelvo a saludar por acá a Juan Carlos Correa, un saludo muy especial, hermano, qué bueno que esté por acá. Tenemos por ahí micrófonos abiertos para que no... Yo los apago por aquí para que no tengamos... Gracias, Juan Carlos, por colaborarnos ahí. Bien, los supersónicos era una familia muy curiosa, pues. Recuerdo que hasta había un robot que hacía las labores del hogar. Ayudaba en eso. Y ellos se transportaban por unos tubos especiales para poderse subir a su transporte, en este caso, como ustedes ven, volador. Claro, eran sueños de coches voladores y demás, bajo tecnologías que supuestamente para la época el ser humano ni siquiera se las imaginaba. Entonces, la fantasía se daba en una serie como esa. Pero yo recuerdo además posteriormente una película de los 80 que creo que la vimos muchos de los que estamos aquí presentes y de los que verán después el video, que fue Volver al Futuro, ¿no? Y entonces en Volver al Futuro veíamos un famoso carro, un DeLorean, que lograba flotar y luego avanzar como una nave espacial y era un vehículo pues pequeño como es un automóvil, ¿no? Pero se podía comportar como una nave espacial que además tenía la facultad de traspasar las fronteras del tiempo, ¿no? Podía ir al pasado, ir al futuro, en fin. Entonces, esa fue una película icónica, ¿no? Que ya nos mostraba también ciertas cosas. Lo más curioso es que a estas alturas de la vida, muchas de estas tecnologías que parecían tan remotas y ajenas, cada vez están más cercanas, ¿no? Se acercan más y muchas de ellas incluso se supone que están plenamente vigentes, pero en contextos que son ocultos para la sociedad en general, ¿no? Algunos podrán creer en eso o no, yo dejo simplemente la inquietud allí de pensar que hay muchas cosas que sobre el papel el ser humano y la tecnología y la ciencia no han avanzado, pero resulta que hay evidencias de que sí se ha hecho y que hay cosas más allá de lo que nuestra imaginación alcanza a abordar y a entender. Bien, entonces, en este orden de ideas, perdón, yo miro por acá que creo que por el chat han escrito algo. Ah, claro, por acá Juan nos dice que era la trilogía, totalmente de acuerdo, Juan Fernando. Fue toda una trilogía fantástica, ¿no? La de Volver al Futuro. Ahora, ¿qué me dicen ustedes también de muchas películas futuristas donde se ven ciudades flotantes? ¿Sí? Y ahí ya se plantea algo a lo que vamos a mencionar en el tema de hoy, la levitación acústica. Entonces, en muchas películas futuristas veíamos ciudades flotantes, ciudades que de alguna manera, no solo por la tecnología, se supone que tristemente y vergonzosamente el ser humano ha superpoblado tanto el planeta
que ya llega un momento en que no tiene. Ustedes saben que las construcciones hoy en día no son tanto a lo ancho, sino a lo alto, a lo largo, ¿no? Los edificios y demás, porque es que ya no podemos crecer más para lo lado, entonces nos tocó para arriba. Y eso es por la población tan desmedida que tenemos, que eso valdría la pena y ameritaría también un programa muy particular en cuanto a. Gracias, Albeiro, por pasarnos el link de Palpitar Estéreo. Arturo, ahí está, para que lo cortes y lo pegues. Igual, Albeiro, lo voy a colocar en la descripción de este video para que la gente acceda a tu maravillosa emisora. Entonces decíamos que valdría la pena, y será tema más adelante de otra clase, el hablar del preocupante tema de la sobrepoblación, ¿sí? El pensar que somos ya demasiadas personas en el planeta, y que miren que hay un cálculo, lo que pasa es que esas cifras yo las quiero traer más, con más detalle, más a colación en otro momento, porque no las he preparado, pero para que tengamos una idea, hay estudios que dicen que más o menos en un año, óigame bien usted, nacen 120 millones de personas. 120 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Un dato mundial, un promedio, 120 millones. Y mueren por diferentes causas, muerte natural, accidentes, violencia, todo lo que usted quiera, guerras. Mueren al año 80 millones. O sea, nacen 120, mueren 80. Sin embargo, gracias a los progresos de la ciencia, de la tecnología y demás, ya no mueren 80 millones de personas en el mundo, mueren 40. Entonces, si ya la proporción de nacidos versus las personas que fallecían nos daba igual un saldo a favor hacia la gente que vive, pues ahora que la ciencia ha reducido, que ha ampliado la expectativa de vida y reducido la mortandad, al menos biológica por causas naturales, pues obviamente la población cada vez llega más a niveles de superpoblación. Y por eso también se habla en muchas novelas, películas futuristas sobre las ciudades flotantes, ¿no? Si ya hay toda una población en la Tierra, entonces crear otros escenarios de vida para las personas. Esto tiene pues múltiples implicaciones. Insisto, vamos a hacer un programa donde nos enfoquemos mucho en ello. Hay información muy interesante al respecto, pero por ahora sigamos con el asunto de lo que va a ser la levitación acústica y por qué de alguna manera ya desde novelas y obras futuristas se han planteado panoramas como estos. Vamos a decir que históricamente hablando, al menos la primera persona de quien se tiene referencia, solo que ha quedado en el oscurantismo, es el árabe, perdónenme si no pronuncio bien, pues, Abdul Hassan al-Masudi, abarajame la bañera. El señor Abdul Hassan al-Masudi fue un historiador, pero además un geógrafo que recorrió gran parte de África, gran parte de países europeos también. Estamos hablando que él nació en 1896 después de Cristo y murió en 1956. La literatura del señor Masudi no es muy conocida. No tuvo un reconocimiento a nivel de las ciencias sociales, ni de la historia en general, ni de los antropólogos ni arqueólogos. Sin embargo, hace unos años atrás se encontraron unos escritos que se comprobó que eran de él, donde él da explicaciones cómo en esa época que él vivió, hizo investigaciones de las famosísimas pirámides de Egipto. Y en esos documentos encontramos las primeras pesquisas de cómo se construyeron las pirámides y cómo se movieron las piedras que dieron origen a las pirámides de Egipto.
Ustedes saben muy bien que no solo en las pirámides de Egipto, de hecho ahora vamos a ver otras imágenes, en muchos lugares del mundo hay estructuras que son enigmáticas porque las piedras con las cuales se elaboraron son piedras que no son cercanas a la región donde fueron construidas, que dicho material de esas rocas se tuvo que traer desde sitios más lejanos y no han logrado ni los antropólogos, ni los historiadores, ni ningún investigador entender cómo se traen esas rocas a esos lugares para hacer esas edificaciones. Eso ocurre con las pirámides de Egipto y en este sentido el señor Matsui va a traer una documentación que deja al mundo de la ciencia sorprendido y quizás también decidieron apagar la voz de Matsui para no darle eco a lo que él proponía. Entonces, antes de mostrarlo con más detalles, recordemos que las pirámides de Egipto tienen, miren estos datos tan interesantes, tienen 2.5 millones de bloques de piedra. Imagínese usted, 2.5 millones de bloques de piedra. Pero además, curioso que el número también sea el mismo, cada piedra de esas pesa por lo menos 2.5 toneladas. Imagínese usted. Y para la época que fueron construidas las pirámides, que además y a propósito, en esto también hay discusiones, no hay una fecha clara de construcción de las pirámides. Parece que son mucho más antiguas de lo que se ha imaginado el ser humano. Pues realmente entendemos entendemos que con la maquinaria moderna construir las pirámides sería una empresa bastante compleja. No quiere decir que no sea posible, pero es una labor bastante compleja en pleno siglo XXI. Entonces vienen las dudas de decir, bueno, ¿y entonces cómo se hizo en esa época? La explicación clásica que se ha dado es que las pirámides primero tardaron como 30, 40 años, tal vez un poco más, en ser construidas, y que fue el movimiento de miles de esclavos que progresivamente con rodillos y con máquinas pues, de la época movieron todas esas piedras. Sin embargo, vamos a ver poco a poco cómo esas teorías clásicas empiezan a diluirse, y Matsui, aunque no haya sido reconocido por la historia, podríamos decir que fue el primero que en sus investigaciones dice que él mismo encontró trozos de papiros con una serie de símbolos que daban las instrucciones de cómo mover las piedras a través de la levitación acústica. Él encontró papiros con una serie de símbolos, ¿sí? Que explicaban cómo el propio papel debía de alguna manera estar adherido a la piedra, ¿sí? Y con unas varillas específicas empezar a golpear la piedra. La varilla debía tener una serie de características, unas varillas no es exactamente esto, pero para que me entiendan, ¿no? Una madera especial similar al bambú. No recuerdo en este caso, en este momento, el material exacto. Todo esto, insisto, para quienes quieran seguir revisando el tema, voy a colocar en la descripción de este video el enlace donde usted puede encontrar el video principal de este interesantísimo tema. Entonces, al golpear la varilla de una cierta manera, la sonoridad que derivaba ya empezaba a crear el fenómeno de levitación del objeto, de levitación de la piedra, sin importar el peso de la misma. Y se supone que además a lo largo del recorrido previsto o planeado por quien quisiera moverla, había una serie de varillas que había que ir haciendo sonar consecutivamente para que el objeto pudiera desplazarse. Eso suena, yo les voy a ser sincero, eso suena a una locura, ¿no? Y eso suena algo bastante curioso, extraño, inusitado. Pero a medida que va pasando la historia, y no solamente en el caso de Egipto,
sino otros testimonios que ya vamos a ir viendo poco a poco, pues la teoría del señor Matsui empieza a tener coherencia. No se muestra como algo loco o descabellado. Creo que muestra todo lo contrario. ¿Ok? Bien, entonces, por ello, pues también es importante pensar que los enigmas que hemos tenido no solo con las pirámides, ¿cómo vamos a olvidar Stonehenge, cierto? En Inglaterra. O los famosos rostros de la isla de Pascua. Estos son historias que tienen una similitud en cuanto a que las piedras como tal, con las cuales se han construido estas esculturas, monolitos y demás, los materiales se demuestra cómo se obtuvieron de un contexto lejano a donde se ubicaron. Y entonces vienen los enigmas de piedras tan pesadas, cómo se hizo para mover, cómo llegaron hasta allá. Y la levitación acústica empieza a tener una curiosa incidencia en resolver ese misterio. Estas son esculturas que ustedes saben que tienen muchos enigmas. Por ejemplo, la de Stonehenge sigue siendo como un interrogante el asunto de, algunos dicen que este era como un centro de conexión cósmica, ¿no? Con el universo y demás. Otros dicen que con seres de otros planetas, ¿no? O sea que allí persisten los enigmas. Bueno, voy a avanzar aquí un poquito más para mostrarles otro ejemplo interesantísimo. Las piedras de granito en Siberia. Estas son piedras que no han podido ni los arqueólogos de hoy en día, ni por supuesto los del pasado, saber cómo llegaron estas piedras allí. Y no se sabe claramente qué tipo de construcción se colocó. Perdónenme, yo desactivo ahí el audio, ya lo hice bien. Ok, entonces vamos a decir que este es otro lugar del planeta que es bastante enigmático. Yo voy a hacer una importante parada, perdón que no sé qué dice aquí está. Porque esto que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? De Edward Leskanin, un letonio que se fue a vivir a Estados Unidos, construye en la Florida un parque que se le llama actualmente el Castillo de Coral. ¿Sí? El señor Leskanin nació en 1887 y murió en 1951. Él se va de Letonia. Él se va de Letonia a Estados Unidos a construir estas pirámides. Doy un saludo también muy especial por acá a César Vidal, que llegó también a la transmisión. Un saludo para ti, César, gracias por acompañarnos. A propósito, hago aquí un paréntesis, ¿no? Como este video después va a quedar subido, les pediría a los que están presentes hoy aquí conmigo que le echen una miradita, así sea corta, así no sea completa cuando ya esté en YouTube, para que me ayuden con las visualizaciones y los deditos arriba. Bien, el señor Edward Leskanin construyó un castillo de coral, ¿sí? Con rocas de ese material, con un peso significativo de cada una de esas rocas. Tardó 25 años y una de las cosas más curiosas, óigame bien, esto es importante porque ustedes lo pueden encontrar y les voy a leer ahora algo de lo que encontré que me parece importante. 25 años de construcción y él lo hizo solo. Y lo más curioso de todo es que él no permitía que la gente viera cómo lo hizo. Entonces voy a leerles una reseña al respecto que me parece importante y que pues vale la pena a propósito de esta curiosa historia del señor Leskanin, ¿no? Permítanme la abro aquí un momento. Aquí la tengo.
Se me fue. Aquí está. Entonces, ay, Dios. Permítanme un segundo, hombre, qué pena con... ya, ahora sí la encontré. Ahora sí. Bien, entonces voy a leerles lo siguiente. Dice aquí. Miren, algunos comentan que Edward Lescalnin construyó el castillo utilizando solo la fuerza de sus manos y que además utilizó conocimientos ocultos. En muchas fotos del proceso de construcción se puede apreciar cómo Edward utilizó un trípode de madera de pino con cadenas, su propio peso y una misteriosa caja negra que está presente en numerosas fotos para mover cientos de toneladas de roca maciza, él solo. Otro dato curioso es que la constante reiteración que hacía Edward Lescalnin en que sabía el secreto de las pirámides de Egipto y de su construcción. Mire usted. Y dice aquí, otra cosa que ayudó a formar más el misterio del señor Lescalnin es que generalmente él trabajaba en la noche. Así, trabajando solo y de noche, eventualmente extrajo y esculpió alrededor de 1.000.000 de kilogramos de coral, ¿sí? Para los monumentos que hizo. Esa cantidad de coral con esa cantidad de coral se construyeron las murallas y las torres. Adicionalmente se construyeron muebles y otros objetos propios del castillo. Y miren lo que dice él. En 1936, debido a la edificación de un nuevo lote siendo planeada en su cercanía, Lescalnin decidió mover el ya empezado Rockgate Park, así se la llamaba, ¿no? Rockgate Park, como la puerta de el parque de la Puerta de la Roca. Lo movió de la original Florida y su ubicación actual es en Homestead, donde compró 4 hectáreas de tierra. Dedicó los 3 siguientes años a mover las estructuras del castillo piedra por piedra, como siempre él solo, cubriendo una distancia de 16 kilómetros. Lescalnin daba respuestas educadas, pero crípticas, a las preguntas de los visitantes con relación a su método de construcción, el cual hoy en día sigue siendo un misterio. A pesar de su naturaleza reservada, eventualmente abrió un monumento al público, ofreciendo tours. Se dice que construyó el castillo de coral en memoria de una mujer de la que estuvo enamorado. Se supone que estaría en la Florida a ver a Lescalnin algún día, pero ella nunca se presentó. Imaginen ustedes, ¿no? Un poco triste la historia. Y además, para terminar, hay una cosa muy curiosa, una frase que quedó para el enigma, ¿no? Del señor Lescalnin. Y es que él le decía a los periodistas y reporteros que él simplemente sabía escuchar, óigase bien, el sonido del universo. Elementos que dejan bastante inquieto al público, a la ciencia en general, para saber cómo hizo este señor para construir un parque como este. Aquí ustedes pueden encontrar fotos, ¿no? Estas fotos usted las encuentra fácilmente en el internet. Y la verdad, pues sí llama mucho la atención de cómo este señor hizo ese parque él solo. Algunos le dicen a Lescalnin el primer descubridor, ¿no? Olvidando el aporte y lo que fue la primera indagación de Maksudi, ¿no? Del árabe Maksudi. Pero en todo caso, Lescalnin decía eso, que él sabía sintonizar la música del universo y de las estrellas. Ahí nos está dando pistas de que el sonido como tal es el que de alguna manera puede lograr este propósito, el de la levitación. Entonces, acercándonos a momentos históricos diferentes, por un lado, vamos a decir que la propia comunidad budista
también tiene historias y relatos en los cuales ustedes pueden encontrar que ellos lograban mover objetos a través de precisamente lo que podríamos llamar sonidos, que algunos describían como sonidos musicales, ¿no? Recordemos una cosa, el sonido, la experiencia que nosotros tenemos sensorialmente de lo que llamamos sonido, se da porque hay partículas de aire comprimido, óigase bien, aire comprimido, que a una determinada fuerza ellas explotan y crean lo que nosotros conocemos como ondas sonoras. Entonces, tanto la partícula de aire comprimido tiene allí una energía que es rota por la fuerza del sonido y al expandirse, entonces emite lo que nosotros llamamos sonoridad, ¿sí? Bajo esa teoría se supone que es posible mover objetos. Y esto se supone que también los budistas lo tenían muy claro. Entonces ustedes van a encontrar registros, indagaciones de cómo ellos movieron rocas también para hacer ciertos monumentos. Y lo hacían a través de instrumentos tan grandes como esto creo que no recuerdo el nombre de este instrumento, pero son instrumentos, pues imagínense, ustedes estarían las primeras trompetas si uno quisiera verlo hoy en día, pero mire usted el tamaño, ¿no? La envergadura de una trompeta de estas y la sonoridad que puede emitir. Entonces, se supone que de una manera sincrónica es posible el movimiento de objetos bajo estos elementos. Todo esto nos hace pensar una cosa. Sin duda alguna, si todo esto se ha dado es porque hay una tecnología que de alguna manera o estas comunidades lograron encontrar, construir, crear, o esta tecnología les fue dada. ¿Sí? También es posible. En ese orden de ideas, ese movimiento de objetos ya no se ve como algo tan sorprendente. Bueno, es una opinión personal. Por supuesto, sorprende hoy en día, ¿no? Pero yo diría que los interrogantes que uno debería tener ahora entonces es, bueno, ¿estas culturas descubrieron y crearon esa tecnología? ¿O fue, insisto, una tecnología heredada por otra especie una especie superior, o sea, ya sea de humanos, o si usted lo quiere poner más allá, de seres de otros planetas? Bueno, en fin, eso también ya es una perspectiva que simplemente dejo ahí sobre la mesa, ¿no? Hoy en día, la ciencia, a través de la termodinámica y de otras experiencias de las leyes físicas y demás, ya está trabajando fuertemente en cuanto a la relación de las ondas de sonido y los movimientos de objetos. Esto se está trabajando. Lo que pasa es que la ciencia en pleno siglo XXI no ha tenido los avances que en apariencia de manera tan contundente desde el antiguo Egipto, ¿cierto? O desde esos lugares que ya mencionamos como Stonehenge, o como la isla de Pascua, o lo que vimos en Siberia, o lo que vimos con el señor Leskine en Estados Unidos. No se ha logrado para la ciencia la levitación acústica en objetos tan grandes, pero ya han habido avances importantes, ¿no? A través del sonido de hacer levitar gotas de agua, que ellas no se rompan. Ustedes saben que también la ciencia demuestra que el agua tiene como su capa de protección. Lo que pasa es que obviamente para nuestras experiencias sensoriales es absolutamente débil porque ella se rompe, ¿no? Y por eso es que el agua entra en nuestros poros o no podemos beber, en fin. Pero ya hay experimentos no solo con el agua, con el plomo. El plomo también se ha logrado crear experiencias de levitación y otro tipo de objetos que de alguna manera muestran que ese camino es posible y que las ondas sonoras dan ese resultado de gravitación. En este sentido, para llegar ya a lo más actual, el señor Dimos Paulinkakis, ¿no? El señor Dimos Paulinkakis, suizo, este señor es el que ha logrado estudios en la actualidad más relevantes desde la termodinámica y otras disciplinas
y han logrado hacer levitación acústica con objetos un poco más comunes incluso, ¿no? Con cajas de fósforos, con cerillos, materiales que son medianamente livianos. Todo este tipo de tecnologías que en un momento dado pueden ser útiles para muchas cosas. Ustedes saben que creo que es en Japón, ¿no? Hay trenes que ya por su velocidad y su energía, su despliegue de energía, no tocan los rieles, ¿no? Van como casi que flotando por encima de ellos. Entonces, con tecnologías similares, el tema de la levitación acústica está llegando no solo al tema del movimiento de objetos, que puede ser muy interesante para lo que estábamos diciendo, el transporte, o sea, los vehículos, o para un futuro en ciudades flotantes, claro que sí, pero también se está llegando a otras fronteras que son muy interesantes, ¿no? Más allá, pues, perdón que me faltaba el dibujito acá de las ciudades flotantes, claro que sí, muy lindo. Yo no me imagino cómo haría esto, ¿no? No creo que esta vaina me toque a mí, pero bueno, uno qué va a saber. Pero vamos a decir que la ciencia ya está trabajando también en la levitación acústica en la medicina, ¿sí? Y en la medicina se está trabajando con algo que se llama las pinzas acústicas, que hacen que incluso con cierta cercanía al cuerpo de un enfermo, ¿cierto? Y con esas ondas sonoras se empiecen a crear unos efectos muy importantes eh, para la salud de una persona. Que usted pueda, sin tener que abrir un sujeto en una cirugía, ¿cierto? Pueda acomodarle un hueso que, ejemplo, está con luxación, por dar un ejemplo, o que haya un músculo inflamado y a través de la levitación usted pueda desprender ciertas cosas que son negativas. Ah, bueno, para las arterias, para los recorridos sanguíneos del cuerpo a través de las arterias, las famosas capas de grasa que se dan por colesterol y demás, se están haciendo primeras aproximaciones para que gracias a la levitación acústica esos fragmentos no deseados se desprendan, ¿sí? Pero esto todavía, se supone, la ciencia está en un proceso aún incipiente, pero bastante apasionado por seguir indagando en ello, ¿sí? Se están haciendo indagaciones y esto sería un aporte maravilloso, ¿no? Al respecto. Lo que queda claro es que muchas de estas, existen muchas personas que dicen que en realidad la ciencia tiene progresos ya mucho más avanzados de lo que la gente sabe, solo que ya sea por intereses subjetivos, yo diría que oscuros tristemente, o porque ciertas empresas quieren seguir teniendo lucros en otros tipos de casos, muchas de estas cosas que podrían traer el beneficio de la salud a miles de personas no lo hacen porque dañarían los negocios que se tienen cimentados en otras cosas. Para ser más claros, voy a dar un ejemplo que se sale un poco de la levitación acústica. Yo creo que ustedes saben, y no, yo no creo que esté diciendo aquí una verdad jamás revelada. Muchos dicen que, por ejemplo, el SIDA como tal ya podría estar erradicado del planeta, porque en realidad la ciencia ya tiene los medicamentos para erradicar esta terrible enfermedad. Sin embargo, es todo un negocio con la medicina actual darle a un paciente enfermo de este virus un tratamiento que se supone le prolonga la vida y por supuesto le da cierta calidad de vida. Esos tratamientos son costosos. Y el hecho de que llegara ya a masificarse una vacuna que acabara con eso, pues va a lanzar al suelo toda la rentabilidad que da tener a un paciente por muchos años con ese tipo de medicamentos que son costosos mensualmente, o sea, estamos hablando de millones, que por supuesto se irían al suelo si se saca una vacuna. Eso es triste, ¿no? Porque estamos ya hablando de un tema que raya con la ética. Con la levitación acústica se supone que pareciera que hay progresos más grandes de lo que hemos imaginado. Esto con lo cual quiero cerrar es que además con la levitación acústica se han logrado combinar particularidades del ADN de un sujeto, por ejemplo, con partículas de oro, de lo que es ese metal precioso, ¿cierto? Pues resulta que se han logrado crear telas
que mimetizan a las personas de manera tal que prácticamente parecen ser un hombre invisible. Lo que veíamos antes en historietas por allá en los 90s, 80s, en los 70s del hombre invisible, pues resulta que podría ser algo totalmente viable, algo que fuera posible. Entonces, hay mucho aquí por indagar. Insisto y vuelvo a decirlo, y pues no los conozco, pero ese canal, el Universo Dentro de Ti, tiene videos muy interesantes y este tema lo abordó de una manera que me encantó. Yo saqué algunas referencias adicionales, pero esto es en esencia como el tema que quería compartir con ustedes el día de hoy. Imagine usted entonces que tal vez no es, ¿cómo se dice? No es ilógico cuando le muestran a una de las películas de ciencia ficción que un extraterrestre llega en su nave, ¿cierto? Y abre una compuerta y a través de una luz y un sonido, ¿sí?, absorben el cuerpo de un ser humano que estaba en la calle, estaba por allá caminando en un bosque y se lo llevó, ¿no? Y entonces ustedes ven en las imágenes de las películas, además, ven cómo el tipo va flotando, va levitando, va siendo llevado hasta la nave. Podría ser que se hiciera bajo esta teoría de la levitación acústica. ¿Por qué no? Eso podría ser. Bien, a propósito del misterio, y ya para cerrar, digamos que aquí dejamos el tema. Quiero cerrar hoy recordando que el martes pasado, el pasado 25 de enero al mediodía, se inauguró el canal Barba Blanca, al cual les pido que se suscriban, quienes le echen una mirada y les guste, pues que se suscriban a este canal. Es un canal que en este momento lleva apenas un video, entonces ojo con esto que voy a decir. El canal usted no lo encuentra fácilmente en YouTube. No es que usted digite en el buscador de YouTube Barba Blanca y ya lo va a encontrar, no. ¿Por qué? Porque como es tan nuevo y solo tiene un video, por ahora YouTube no lo reconoce todavía fácilmente. ¿Cuál es la única forma de que usted pueda llegar directamente al canal? Usted puede llegar al canal digitando en YouTube Barba Blanca y el título del primer episodio, que es Amigo, no te vayas. Entonces, si usted le pone Barba Blanca, Amigo, no te vayas, ahí te va a llevar directamente al video. Y de una vez a que te suscribas al canal. Ha sido para mí muy satisfactorio los comentarios que he recibido, se los agradezco inmensamente del canal Barba Blanca. Es otro proyecto que quiero hacer con todo el amor. A mí el tema del misterio siempre me ha gustado, pero quiero enfocar el misterio desde una óptica positiva, ¿no? Ustedes saben que el misterio lo puede llevar a uno a enigmas que le generan terror, miedo y además, pues en el terror puede haber violencia y cosas. No, yo no quiero llegar a ese extremo, ¿no? Yo quiero historias de misterio con finales prometedores, positivos y demás. Entonces es un canal que poco a poco ustedes van a ir viendo allí material muy interesante. Esta semana que viene tendremos un nuevo episodio en Barba Blanca, lo estaré publicitando, promocionando. Bueno, a Arturo, a Juan Carlos, a Albeiro, que se está despidiendo por aquí por el chat, muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado aquí en esta transmisión. Voy a subir ahora en un rato el video. Espero que la próxima semana pueda otra vez estar normalmente. Para Albeiro aquí estoy en este instante justamente, estoy copiando el link que nos envió para colocarlo ahora en el enlace de YouTube. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase. Felicidades para todos. Ahí estaremos. Gracias, gracias Arturo.